7 relatos escalofriantes que han sido revelados. No te atrevas a escucharlos solo. Camila, una joven madre de 28 años, habitaba en una casa humilde, atrapada entre callejones oscuros y susurros que parecían nacer de la nada. Las primeras noches, aquella sensación helada en la nuca podía ser ignorada, un simple viento, pensó hasta que las voces comenzaron a llamar su nombre. Eran ecos suaves, casi seductores, pero su corazón acelerado le decía que había algo más. Con su hijo de 5 años, Samuel, dormía con la luz encendida, buscando refugio en las sombras de su hogar. Los momentos de amor y sortear los días como asistente en un taller mecánico se nublaban por una creciente inquietud que se colaba entre las grietas de sus paredes. Las noches se tornaron pesadas. Murmuraciones flotaban en el aire, como si estuvieran al acecho, esperando a que se atreva a salir. Se decía que las mujeres del vecindario desaparecían sin dejar rastro, y ella no podía evitar que una ansiedad creciente se apoderara de su pecho. Su amigo de la infancia, Marco, llegó de improviso una noche, con manos temblorosas y ojos desorbitados. Camila, no estás a salvo aquí. Hay un predador acechando a madres solas, advirtió con voz entrecortada. Ella intentó reírse, buscar consuelo en la familiaridad de su cara, pero el miedo se plantó en su corazón. Las autoridades no hacen nada, nos ignoran, continuó él, mientras la oscuridad parecía arrastrarlo hacia un abismo sin fin. Camila miró por la ventana, observando imágenes distorsionadas de su vecindario, cada sombra parecía tener vida propia. El hombre amable que le había ayudado con la mudanza se convirtió en un espectro inquietante, su vecino, siempre sonriendo, ahora parecía ocultar secretos tras una fachada engañosa. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos, los murmullos crecían, y ella no podía evitar que el terror comenzara a enraizarse en su mente. Un día, vio a Samuel jugando con el hijo del vecino. El niño, con ojos vacíos, no sonreía ni un poco. Un escalofrío recorrió su espalda. La relación que había cultivado con este hombre desapareció en un instante, la confianza se volvía veneno. Ahora, cada mañana se despertaba con miedo, sintiendo que la amenaza acechaba a la vuelta de la esquina. Poco después, los ecos de la calle se convirtieron en gritos. Con cada tropel de pasos sobre el asfalto, una verdad terrible se hacía más evidente. Se acercaba a su casa un peligro tangible, un monstruo no escondido bajo la cama, sino el que compartía el vecindario, uno que se disfrazaba de normalidad. Frente a su puerta, el rostro de su vecino apareció una vez más, esta vez con una expresión oscura en su mirada. Camila sintió el sudor frío recorrer su frente. Su corazón rebotaba entre la esperanza y el pánico mientras la realidad se desmoronaba ante sus ojos. El verdadero horror no siempre se oculta en la noche, a veces está al alcance de la mano, utilizando una máscara de sonrisas que, al final, resultan ser un guiño a la muerte. ¿Podrá Camila enfrentarse a este depredador antes de que sea demasiado tarde? Camila apenas pudo cerrar los ojos aquella noche. El rostro de su vecino se repetía en su mente como un eco aterrador. Cada sombra en la habitación parecía cobrar vida, cada crujido de la casa se sentía como un susurro del peligro. Samuel dormía plácidamente, inconsciente de la oscuridad que se cernía sobre ellos. Ella se levantó, moviéndose en silencio para no despertar a su hijo, y se acercó a la ventana. El aire afuera era denso, cargado de una tensión que le erizaba la piel. Miró hacia la casa de su vecino, donde las luces estaban apagadas, pero una figura se dibujaba en el umbral, clara como el día. Era el hombre, parado inmóvil,
observando, como una sombra al acecho. Camila sintió el aliento entrecortarse, algo en su postura hecha de acero la inquietaba. ¿Por qué no podía alejarse? ¿Qué estaba esperando? Volvió a la cama, buscando el consuelo de su hijo, su pequeño refugio. A medida que los días pasaban, la atmósfera se volvía más y más pesada. Los murmullos no solo la perseguían en su casa, también llegaban a sus oídos cuando estaba en la tienda, en el taller. Al mirar a aquellas mujeres, sintió un miedo profundo que nunca había tenido antes. Las miradas de las demás madres revelaban un secreto compartido, un código de silencio que la excluía, a pesar de su vulnerabilidad. Una tarde, mientras Camila esperaba en la fila del mercado, oyó una conversación a sus espaldas. Dos mujeres hablaban en voz baja, sus palabras se entrelazaban con risas nerviosas. ¿Viste al nuevo? No se siente bien, Rita. Esa mirada, comentó una. La otra asintió. Dicen que se lleva a las mujeres a la oscuridad. Camila no pudo evitar volverse, su pulso acelerándose. Las caras de las mujeres eran un reflejo de su propio terror, una advertencia sin necesariamente decir su nombre. Decidida a no ceder a la paranoia, optó por enfrentarse a su miedo. En lo profundo de la noche, mientras Samuel dormía, Camila se puso un abrigo y salió. La calle estaba oscura, solo iluminada por faroles que titilaban como estrellas perdidas. Necesitaba respuestas. Se acercó a la casa del vecino, el nudo en su estómago crecía con cada paso que tomaba. Quería entender, quería saber si aquel hombre realmente era un depredador o si su miedo era producto de su estrés. Al llegar a la puerta, su mano tembló al tocar el timbre. Esperó, sintiendo que cada segundo se convertía en una eternidad. Al final, alguien abrió. Era él, con esa sonrisa que ya no parecía tan reconfortante, sus ojos profundos la penetraron como dagas. Camila, dijo suavemente, como si la conociera desde siempre. ¿De qué se trata? ¿Estás buscando algo? Su voz era casi un susurro, arrastrando un aire que le helaba los huesos. No. No estoy buscando nada, intentó responder. Pero las palabras se le atoraron en la garganta. De un instante a otro, la risa de Samuel resonó en su mente, la imagen de su hijo feliz contrastando con la sombra que se estaba cerniendo sobre ella. La puerta se entreabrió un poco más, revelando una casa oscura, llena de secretos. Entra, te necesito ver algo, insistió él, su mirada insistente y penetrante. Camila sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Con una última mirada hacia atrás, pensó en Samuel y en las advertencias de Marco. El peligro era palpable y estaba tan cerca. Retrocedió un paso, y antes de poder coordinar su huida, una risa resonó en las sombras detrás de él. Algo se movió, un presentimiento helado en su nuca. ¿Qué había detrás de aquella puerta? Y lo más inquietante, ¿podría escapar de ese predador? Camila, tu hijo está en peligro, murmuró la sombra. Su corazón se detuvo. ¿Cómo sabía? Las manos temblorosas buscaron el picaporte, tan decidido a salir como a entrar. ¿Lo haría? ¿Estaba dispuesta a descubrir lo que se escondía en su propio vecindario? La decisión se dibujaba frente a ella en la oscuridad, y cada latido amenazaba con ser el último. ¿Se atrevería a cruzar el umbral? Camila sintió como el pánico la envolvía como una niebla pesada. La voz que surgió de las sombras resonó en su piel, helada, y en su mente no dejaba de repetirse: tu hijo está en peligro. Con el corazón latiendo con fuerza, cerró los ojos un momento, intentando encontrar valor en el caos. Pero el tiempo no se detenía. Se asomó hacia la casa del vecino, con la luz de la luna como única guía. Todo era un abismo de incertidumbre. ¿En qué parte de la oscuridad se esconde el peligro? Pensó, el miedo irguiéndose en su estómago. La voz del hombre la llamaba, suave y persuasiva, como un canto de sirena.
Era como si el sonido se apoderara de su voluntad, arrastrándola hacia él, hacia esa casa que prometía una verdad aterradora. No puedo dejar a Samuel, murmuró, más para sí misma que para el extraño. Podía sentir que la decisión se le alejaba, colgando entre sus deseos de saber y el instinto maternal. Con un último esfuerzo, dio medio paso hacia atrás, pero su pie tropezó con algo en el suelo. La tierra, fría y dura, la desestabilizó momentáneamente. Las sombras parecían estar más vivas que nunca. Camila repitió el hombre, casi un susurro. Los dedos de su mano se extendieron hacia ella, con una invitación macabra. Ven lo que tengo que mostrarte es, pero las palabras nunca llegaron a completarse. Justo detrás de él, un susurro más profundo emergió de la penumbra. La puerta que había entreabierto pareció abrirse de golpe, revelando un interior con sombras que danzaban de forma convulsiva. Las risas, esa gallardía del desconocido, resonaron como ecos moribundos, y la sensación de ser observada fue aplastante. De repente, una figura emergió del oscuro pasillo de la casa. Era una mujer, su cabello enmarañado, ojos desorbitados como si acabara de salir de un profundo sufrimiento. No entres, exclamó, levantando las manos en un gesto de advertencia. No sabemos qué hay ahí. Pero sus palabras llegaron demasiado tarde. Camila ya sentía el tirón inexplicable que la invitaba a cruzar. El hombre sonrió, su rostro distorsionado por la luz tenue. Estás a salvo, solo necesitas confiar en mí. La mujer detrás de él temblaba, una expresión de desesperación cruzaba su rostro, había una historia en sus ojos que no podía ignorar. Con el aliento entrecortado, empezó a retroceder, pero un sonido incontrolable la atrapó. Era la risa de Samuel, clara y feliz. No puedo dejarlo, dijo de repente, más fuerte esta vez. Sus lágrimas brotaron sin control y se sintió más valiente. Con un giro abrupto, se dio la vuelta y corrió hacia su hogar, hacia la risa que la seguía y la paz que podría encontrar en su hijo. Detrás de ella, la puerta se cerró con un golpe sordo, como un eco de advertencia. Pero, al llegar a su casa, se dio cuenta de que el lugar estaba en penumbras. La risa de Samuel se había apagado. Con el corazón desbocado, entró a su habitación, encendiendo la luz, y vio la cama vacía. Samuel, gritó, buscando frenéticamente en cada rincón. El aire estaba espeso, y una sensación de horror la llenó. Las sombras danzaban, como si se burlaran de su desesperación. Cuando por fin lo encontró, sentado en el suelo, con su juguete favorito entre las manos, sus ojos estaban vacíos. «Mami, hay alguien afuera», murmuró, su vocecita quebrada. «¿Alguien? ¿Quién, Samuel?», preguntó ella, asustada. «Un hombre me dijo que viniera», respondió en un susurro. Camila sintió que el mundo se le venía encima. El susurro de la noche regresó, y en la ventana, la figura del vecino se dibujaba de nuevo. Esta vez, no sonreía. ¿Qué quería realmente de ella? Una nueva sombra se extendía sobre su hogar, y esta vez, Camila entendía que la oscuridad estaba más cerca de lo que pensaba. Podría proteger a Samuel del verdadero peligro que acechaba en su mundo. Los ecos de una risa distante resonaron, como un canto morboso de tristeza, y sus ojos se clavaron en el reflejo del hombre en la ventana, sabiendo que algo peor se acercaba. El frío se intensificó en la habitación, como si la sombra del hombre estuviera colándose entre las paredes, infiltrándose en cada rincón. Camila sintió que su piel se erizaba, y su mente apenas lograba asimilar la inquietante revelación de Samuel. ¿Por qué nunca lo había escuchado?, pensó, tratando de hallar una razón lógica en medio del caos. Samuel, ven aquí, insistió, extendiendo las manos hacia él. Sin embargo, el niño permaneció inmóvil, sus ojos vacíos como espejos de un abismo sin fondo. Allí, en el silencio sepulcral, la bolsa de miedo se hizo más pesada. Si hay alguien, lo enfrentaré. No puedo dejar que te lleve, murmuró a su hijo,
tratando de convencerse a sí misma más que a él, mientras su corazón palpitaba al ritmo de su angustia, se volvió hacia la ventana. El vecino continuaba mirándola, su mirada grave como el destino. Había algo en él, algo que combinaba lo plano y lo grotesco, como si su rostro hubiera sido esculpido en una angustia eterna. Al fondo, las luces tenues del barrio parecían titilar, como si el mundo mismo estuviera apagándose poco a poco. «Mami», gritó Samuel de repente, su voz apenas un hilo en el viento. «Él está aquí». Camila sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. Sin pensar, se abalanzó hacia su hijo y lo abrazó con fuerza, esa protección maternal que todos los instintos deseaban brindar. «¿A quién, cariño?», preguntó en un murmullo, sintiéndose incapaz de moverse o gritar. «Aquel de la ventana». «El que siempre se ríe», balbuceó el niño, su voz quebrándose. Camila se dio cuenta de que no solo se refería al vecino, sino a algo más oscuro, más profundo. «Me dijo que puedo jugar, que me llevará a un lugar divertido», añadió, y una sombra de inocencia aterradora crujió entre los muebles. «No te muevas de aquí, por favor». Yo voy a cerrar la ventana», dijo Camila, el miedo apretando su garganta. Mientras se acercaba, cada paso parecía pesado, como si el aire se oponía al movimiento. La imagen del hombre afuera se volvía más borrosa, más amenazante. Al llegar al marco, miró hacia afuera. La calle estaba vacía, el vecino había desaparecido. Pero no había confianza en su corazón. «Es un engaño», se repitió, retrocediendo lentamente. Al hacerlo, sintió una presión fría detrás de ella, como un aliento helado que escaneaba su piel. «Samuel», exclamó con desesperación. Giró en su lugar, solo para encontrar que el niño había dejado el juguete y se dirigía hacia la puerta. Detrás de él, una sombra oscura se extendía, emergiendo de la esquina como si tuviera vida propia. «No», gritó Camila, corriendo hacia él con una rapidez frenética. Pero había un eco de risa, una risa que carcomía la esperanza y llenaba el aire de locura. Era un sonido que arañaba su cordura. Todo se desdibujaba, las paredes parecían cerrarse, como si el hogar que tanto amaba estuviera convirtiéndose en su prisión. «Mami, me dijo que hay un juego», volvió a decir su hijo, inmóvil, su rostro reflejando una mezcla de curiosidad y terror. Camila sintió que su aliento se le detenía. «No escuches eso, Samuel. No hay juego, esto no es real», le gritó, mientras la sombra se acercaba más. El niño pareció no escucharla, sus ojos fijos en un punto más allá de su alcance, algo invisible que lo llamaba. «No, no», no murmuró ella, comenzando a perder el control. Mientras luchaba por encontrar la forma de despertar a su pequeño, una voz conocida resonó en el fondo de su mente: «Estás en peligro». Era una advertencia que había ignorado, y que ahora reverberaba en el aire a su alrededor. Las risas continuaron, un crescendo de locura y pavor, y la sombra tomó forma. Un grotesco rostro hizo su aparición, mostrándose en grises y profundidades. ¿Era el hombre del vecino? ¿O algo aún más oscuro? Camila comprendió que no solo su hijo estaba en peligro, sino que ella misma había sido atrapada en un juego del que jamás había querido ser parte. Justo cuando pensaba que había alcanzado la desesperación, una nueva voz, más grave y cacofónica que la anterior, se unió a las risas. «Camila, ven a jugar». Las luces parpadearon de nuevo y justo antes de que se apagaran por completo, la frase final se convirtió en un eco frío. La oscuridad parecía cerrar el telón. Podría escapar a tiempo, o ya era demasiado tarde. Camila sintió el perpetuo escozor del terror deslizarse desde su nuca hasta sus manos, que temblaban con fuerza. La risa escalofriante se desvaneció, pero el eco se aferraba a sus pensamientos como una sombra. «Samuel», gritó otra vez, pero su voz se perdió en la negrura que llenaba la habitación.
Cuando la oscuridad abrazó por completo su mundo, la distancia entre ella y su hijo se volvió abismal. Segundos se convirtieron en eternidades. Sin embargo, en medio de la desesperación, su madre instintivamente comenzó a avanzar, cada paso resonando con un crujir ominoso sobre el suelo. De repente, una luz tenue brilló desde la esquina más lejana, y con ella, una forma se comenzó a delinear, algo que antes había sido conocido pero que ahora se roía en la impredecible locura. Era una marioneta que Samuel había dejado olvidada, la risa vacía del artefacto resuena a través de sus propios hilos de moho. ¿Dónde estás, cariño?, susurró Camila, acercándose a la fuente de luz que lo iluminaba como un faro en la tormenta. La falta de sonido proveniente de Samuel le causaba un nudo en el estómago. No te preocupes, vamos a encontrar la salida. Justo entonces, vio a su hijo, su rostro bañado en la luz de la marioneta, con los ojos iluminados por un brillo que no era de este mundo. No parecían humanos. Eran vacíos, oscuros, un eco inquietante de las risas que aún giraban en su mente. Mami, ven a jugar, dijo el niño, imitando aquel tono extraño, como si fuera una sombra de quien solía ser. Un sudor frío recorrió la frente de Camila. No, Samuel, no quiero jugar. Salgamos de aquí, suplicó, sintiendo como la desesperanza la ahogaba. Intentó avanzar, pero un aire pesado y helado pareció atrapar su cuerpo, quedándose petrificada en el umbral de lo desconocido. Sabía que había algo maligno en aquel juego. La forma de la marioneta se distorsionó, girando rápidamente hacia ella, y el eco de risas surgió de nuevas dimensiones, invadiendo el espacio. Siempre te espero, mami, burló la marioneta, con una voz entremezclada con la de su hijo. Camila sintió que su corazón latía con fuerza, cada golpe resonando en la cavidad de su pecho. Basta, gritó, dándose cuenta de que esa no era la voz de su hijo. Era el juego del que hablaba, un juego sin final, tejido por el desesperado deseo de atraparla. Mientras su mente intentaba frenar el pánico, empezó a recordar las historias que su abuela le contaba sobre seres oscuros que se disfrazaban de lo que más ama uno, alimentándose de la confianza y la alegría. Todo encajaba, el vecino, la risa, el juego maldito. En ese momento de claridad, una chispa de determinación reavivó en su interior. No voy a permitir que me lo lleves, gritó con fuerza, la voz resonando al mismo tiempo que las luces parpadeaban nuevamente. Entonces, en un instante fugaz, se dio cuenta del peligro que significarían sus propias palabras. La atmósfera cambió, la risa se tornó en un chillido estridente que reverberaba por las paredes. La sombra a su alrededor se retorcía, como si se estuviera enrabiando, y su hijo parecía atrapado en su centro. Samuel, ven. Extendió las manos, su alma desgarrada entre el miedo y el amor. Pero el niño estaba atrapado, inmóvil, como un insecto en una telaraña. Con cada latido que palpitaba, el frío se tornaba más agudo, como si esas sombras buscaran separarla a ella del único amor que la mantenía viva. Dando un profundo respiro, cerró los ojos y se lanzó hacia adelante, esperando que su amor fuera más fuerte que la oscuridad. Al abrirlos, la habitación había cambiado, volviéndose un laberinto de espejos que reflejaban imágenes distorsionadas de su terror. Esto no acabará aquí, Camila, resonó la voz sombría desde las sombras, cerrando cada escapatoria con su eco escalofriante. El juego acaba de comenzar. Con un grito ahogado, Camila sintió que el suelo se desvanecía bajo ella, y sin poder hacer nada al respecto, supo que la verdadera lucha apenas comenzaba. Podría salvar a Samuel o las sombras se lo llevarían para siempre. El juego estaba, quizás, solo en su inicio. Camila se encontró en un espacio retorcido, un laberinto de espejos donde su propio reflejo la observaba con ojos que no eran los suyos. Cada paso la acercaba más a las imágenes distorsionadas de su miedo, donde se mezclaban risas infantiles y gritos ahogados. El aire era pesado, y un frío intenso envolvió su cuerpo como una serpiente,
incapaz de moverse. Samuel, gritó, viendo su propio eco repetido en los espejos, un eco que no contenía esperanza. La risa de la marioneta resonaba en su mente como un mantra, una invitación, pero ella sabía que dentro de este juego todo estaba diseñado para seducirla a la trampa. De repente, un brillo pasó por uno de los espejos, como un destello de luz que la sacudió. Allí, en la superficie reflejada, vio a su hijo, más vivo y encantador de lo que había sido, haciendo señales con las manos. «Mamá, aquí estoy», parecía decir, pero su voz estaba teñida de un eco aterrador, de un algo que no deseaba creer. Todavía temblando, Camila se acercó al espejo, sintiendo como las risas se hacían más intensas. «Samuel, no estoy aquí para jugar». «Sal de ahí», imploró, esforzándose por mantener la voz firme, pero el pánico la corroía. Los espejos comenzaron a vibrar, y con cada temblor, la imagen de Samuel se deformaba más, revelando facetas inquietantes, el rostro del niño sonriendo se convertía en muecas grotescas. «Siempre he estado aquí, mami. Nunca te dejé». Ese momento de horror hizo que el corazón de Camila se detuviera. «No, no eres él», murmuró, alejándose con un terror creciente. La criatura encarnada por la imagen de su hijo comenzó a reírse, una melodía escalofriante que la atacaba desde todas direcciones, resonando en su mente, como si sus pensamientos estuvieran siendo devorados. Justo cuando pensaba que iba a caer al abismo creado por las sombras, el espejo central se hizo estallar en un frenesí de fragmentos. Las piezas volaron, creando una lluvia de cristales que cortaban como cuchillos. Sin embargo, el brillo fragmentado contenía un poder, un destello que despertaba recuerdos. Camila recordó momentos de alegría en el parque, los abrazos cálidos, las risas sinceras, momentos de verdad que definían la conexión entre ellos. Con renovada fuerza, se giró hacia su propio reflejo, pero esta vez fue diferente. «Soy su madre, y no te temo», dijo, su voz resonando más fuerte que nunca. Cada palabra era un filo afilado, rompiendo la burbuja de locura que la rodeaba. Los ecos y risas comenzaron a desvanecerse, pero aún había una sombra que se resistía, la risa sombría de la marioneta resonando a su alrededor, y no sabía si había triunfado o si solo había encontrado un nuevo camino. La oscuridad pareció acorralarla, atrapándola entre las sombras mientras las paredes del laberinto comenzaban a cerrar, como un abrazo fatal. «¿Dónde estás, Samuel?», preguntó con desesperación, sintiendo que el tiempo se le escapaba. «No te dejaré aquí. Nunca te dejaré». En ese instante, el eco de la risa se transformó en un grito agonizante, una advertencia que la envolvía. Las sombras giraron, y Camila pudo vislumbrar un camino que surgía entre la negrura, una rendija que prometía la salida o quizás un horror aún mayor. Con determinación, se lanzó hacia la luz, pero algo la detuvo de repente, una mano fría como el hielo se posó en su hombro. Un instante de terror la paralizó. Al voltear, se encontró cara a cara con la marioneta, su sonrisa ampliamente desfigurada, y la voz del objeto maldito susurró: «Nunca escapaste, el juego se repite. Siempre hay un precio». Mientras la oscuridad comenzaba a arrastrarse una vez más, una última pregunta la asedió: ¿qué significaba realmente el precio? La mano helada de la marioneta la sujetaba firmemente, como una pinza mortal. Camila sintió que el aire se le escapaba. La sonrisa retorcida del juguete se acercó, como si quisiera devorar su esencia. «No lo entiendes, Camila. El precio es tu vida, tus recuerdos. Todo lo que amas», dijo con un tono burlón. El laberinto pareció rugir, las paredes temblando como si estuvieran vivas. De repente, un estallido de risas infantiles resonó alrededor, multiplicándose, llenando el espacio con ecos de alegría que ahora se sentían como un veneno en sus venas. Era el juego de la marioneta, una trampa diseñada para atormentarla. Sin poder más, Camila luchó contra la parálisis. «Eres solo un objeto. No puedes tenerme», gritó, pero en su interior, una sombra de duda comenzaba a crecer.
Cada palabra de la marioneta encendía flashbacks de culpa y dolor. Siempre fuiste tú, Camila. Tus decisiones te trajeron hasta aquí, la desafió la marioneta, haciendo un gesto hacia los espejos rotos. Las imágenes de su vida aparecían y desaparecían, escenas de alegría que se tornaban en sombras. Sus gritos, sus lágrimas, Samuel riendo, Samuel llorando. Desde el fondo del laberinto, una figura oscura observaba. Era un hombre, más alto de lo humano, con ojos sin luz. Su presencia desprendía un frío distinto, uno que hacía que los demás se disiparan. ¿Qué has hecho, madre?, murmuró, como si cada palabra se clavase en el alma de Camila. Era el eco de su propio pasado. Camila se tambaleó. La realidad se fragmentó aún más, y tuvo una visión, un destello por el que pudo ver a Samuel. «Mamá, ayúdame». Un grito puro, pero lleno de sufrimiento. Era un llamado que hacía temblar el mundo a su alrededor. «Tengo que salvarlo», pensó desquiciada, mientras el horror se intensificaba. La marioneta soltó su mano y con una risa cruel, se desvaneció en el aire. Desesperada, Camila corrió hacia la dirección del grito. La imagen de su hijo la guiaba, mientras sombras acechantes intentaban atraparla. El laberinto vibraba con cada paso. Recorría pasillos oscuros, viendo rostros grotescos en los espejos, cada uno con historias trágicas que contar. Al girar una esquina, se encontró de nuevo con el espejo central, aún con fragmentos de su rostro reflejados. Esta vez, se vio a sí misma sosteniendo una marioneta, la marioneta riendo con esa misma risa burlona. ¿Es esto lo que soy?, se preguntó, horrorizada. Sí, Camila. Te has dejado llevar por tus miedos. Pero aún hay tiempo, resonó una voz dentro de su cabeza, un eco que se sentía familiar. Intuitivamente, se dio la vuelta, buscando salir de la trampa que había estado entrelazando con sus propios recuerdos. Los ecos de su hijo la guiaron, saltando de espejo en espejo. «Ven», gritaron, llevándola más en la oscuridad. Entonces, entre la negrura, vio una luz la salida. Sus instintos la urgieron a correr, pero la sombra del hombre alto apareció de nuevo, blandiendo una mano como un cetro. ¿No te gustaría quedarte un poco más? Él siempre estará aquí en tu mente, susurró sugiriendo un abrazo mortal. Camila se detuvo. ¿A qué precio?, preguntó respirando entrecortadamente. Los ojos sin luz del hombre la miraron con intensidad, y la marioneta volvió a implantar su risa plácida en su mente. Camila sintió que podía caer en la locura, pero una chispa de valentía brilló en su pecho. No vas a ganar», clamó, lanzándose hacia la luz brillante que la esperaba. Pero justo antes de cruzar, escuchó el susurro helado del hombre: «Aún no hemos terminado, madre». La luz estalló en un mar de oscuridad, y cuando finalmente se disipó, Camila se encontró en un recinto familiar pero distorsionado. La casa de su infancia. Alrededor de ella, sonidos de sombras merodeaban, esperando a que eligiera su próximo paso. Desde el fondo de la habitación, una cama crujía, y una voz infantil murmuraba: «Mamá, ven, no debes tener miedo». Con el corazón al borde del colapso, se enfrentó a la puerta del destino. Era un regreso a lo seguro o un sinfín de terror que aún debía enfrentar. Las sombras danzaban en las paredes, susurros lejanos se entrelazaban con el crujido de la cama. Camila sintió que la voz infantil se apoderaba de su mente, un eco desesperado que la llamaba a dar un paso más. Pero en su interior, la advertencia resonaba: «No te acerques». El corazón le latía con fuerza al borde de su pecho. Dio un paso vacilante hacia la cama, donde la figura era borrosa, indistinta. Marrón, como la tierra, y con una fragancia a polvo y recuerdos. Samuel, apenas pudo susurrar, sintiendo como el pánico le acariciaba el gaznate. De pronto, una ráfaga de risa estalló desde el umbral de la puerta, un sonido envolvente que silenció todo lo que conocía. «¿Vas a seguir jugando?», preguntó la marioneta, su figura de madera apareciendo de la nada con una mueca burlona.
¿Vas a dejar que te atrape una vez más? Camila cerró los ojos, respirando profundo. La cama, el eco de la risa, la sensación de que la habitación le daba vueltas, todo un remolino de terror. Pero lo que más la asustaba era la sombra de su pasado, la figura de aquel hombre alto que seguía presente en su mente, como un eco persistente que nunca se detendría. Debes decidir, se oyó susurrar la marioneta, acercándose lentamente, sus manos frías extendiéndose hacia ella. Entrégame lo que más amas o quédate aquí, atrapada en el terror para siempre. La risa infantil se volvió más intensa, y Camila sintió como su mente se inundaba de imágenes. Vio a Samuel corriendo, riendo, y luego, su rostro desgarrador de dolor. ¿Cómo puede haber luz en medio de esta oscuridad? Solo tú puedes salvarlo, una voz familiar rompió el caos. ¿Recuerda lo que te enseñé? ¿Qué fue lo que te enseñé, madre?, preguntó el hombre alto, materializándose de la penumbra con mirada fija. Camila sintió un escalofrío recorrerla. Tuviste la oportunidad, pero decidiste ignorar las advertencias. No. Yo no quería esto, gritó, pero los murmullos se hacían más intensos, retumbando en su cabeza. Tú elegiste el destino de tus sueños. Ya no puedes escapar. La voz infantil se tornó una queja, llenándose de tormento, y Camila se sintió atrapada entre su amor maternal y sus miedos. Las sombras danzaban a su alrededor, y el laberinto volvió a cobrar vida, como si le desearan a cada paso que cayera en la locura. ¿Vas a sacrificarlo, Camila? ¿O vas a luchar? La marioneta la miraba, los ojos brillando con una intensidad grotesca, ensuciando lo que una vez fue cariño. Con cada latido, el tiempo era un sello, la marioneta un recordatorio constante de que ya no podía huir. Samuel, aguanta, gritó, sintiendo que su propia voluntad luchaba contra la desolación, pero el sonido de la risa se convertía en un coro ensordecedor, desdibujando su entorno. Es un juego, Camila, un maravilloso juego, dijo él, sonriendo. Siempre ha sido así, y aún queda mucho por descubrir. Con el rugido en su pecho y la desesperación en su voz, se lanzó hacia la cama, lista para enfrentar la verdad y romper las cadenas que la ataban. Pero de repente, la habitación se oscureció, cayó en un abismo sin fin, y antes de perder la conciencia, una última visión la atrapó, el reflejo de ella misma, sonriendo mientras sostenía a la marioneta. La agonía de sus recuerdos desgarró su mente, y cuando despertó, no estaba sola, frente a ella, un círculo de sombras, fusionadas en una escena de horror que daba vida a todos sus miedos. Bienvenida de nuevo, madre, susurró una voz familiar. En el centro de la oscuridad, Samuel la miraba, pero había algo profundamente perturbador en su rostro. Su sonrisa era la misma, pero su mirada era la mirada de la marioneta. El terror se intensificó mientras la revelación se apoderaba de Camila. Era posible que Samuel nunca hubiera estado realmente perdido, el eco de risas infantiles resonó, y antes de que pudiera procesar, todo a su alrededor se volvió blanco. Camila se encontró en una habitación llena de espejos, donde cada imagen mostraba un futuro alternativo, una lección que cambiaría todo. Las risas crecieron nuevamente, anticipándose a la decisión que pronto tendría que tomar. Estaba dispuesta a enfrentarse a su propio reflejo y salvar a su hijo, incluso si eso significaba perderse en el abismo. La respuesta comenzaba a tomar forma en su mente, pero el terror nunca había sido tan inminente. Finalmente, Camila exhaló, preparada para descubrir que estaba dispuesto a sacrificar para liberarse de su pasado. ¿Qué harás, madre?, resonó desde todos los espejos, y el último reflejo que vio fue ese, el de la marioneta, con el corazón de su hijo latiendo por detrás. La puerta de la verdad estaba abierta, y a través de ella guardaba una revelación aterradora, un horror tan profundo que podía oscurecer incluso el más ligado de los lazos familiares. ¿Qué decidiría Camila en el siguiente giro del juego? La habitación de espejos parecía un laberinto interminable, un lugar donde la esperanza y el terror coexistían en un equilibrio frágil.
Camila se acercó a la superficie brillante más cercana, su propio reflejo mirándola con ojos que no eran los suyos. Allí, en la chispa del cristal, vio a Samuel sonriendo, pero esa sonrisa se tornaba en un grimace grotesco, como si las sombras jugasen con su imagen, deformándola. «¿Qué harás, madre?», repitió la voz, ahora resonando como un eco aterrador en cada espejo. Las palabras reverberaban en su mente, dejándola paralizada. «Elige rápido, el tiempo se acaba». La presión en su pecho aumentaba, como un peso que la empujaba hacia el fondo. Camila sabía que la marioneta estaba detrás de todo esto, disfrutando del espectáculo. «Si decides entregarme lo que más amas, podrás salvarte», susurró la voz burlona, mezclándose con la risa atroz que provenía de todos lados. Ambas elecciones estaban al alcance de su mano. Podía sucumbir al sacrificio y perderse en el horror, o luchar y arriesgarlo todo, quizás incluso a su querido Samuel. Pero, ¿cómo luchar contra lo que parecía una extensión de su propia alma oscura? Los recuerdos comenzaron a atormentarla, la pérdida, los gritos, los momentos de desesperanza que la habían llevado hasta ese punto, gritos distantes comenzaron a filtrarse desde más allá de los espejos, un murmullo de voces conocidas que se entrelazaban, formando una sinfonía de lamentos. Caminó lentamente a través del camino de cristales, sintiendo que cada paso la acercaba más a una verdad que temía conocer. ¿Era Samuel el mismo niño que había perdido? ¿O estaba atrapado en esta pesadilla, un mero títere de los miedos de su madre? Un espejo frente a ella podría mostrarle el futuro en el que Samuel jamás había estado en peligro, un mundo donde la risa del niño llenaba los espacios en lugar de los ecos de un dolor profundo. Su reflejo se distorsionaba ante ella, retorciéndose en una marea de posibilidades. Al fondo, logró distinguir una imagen, una visión clara de su hijo, pero había algo oscuro acechando detrás de él, como una sombra que nunca se iría. «Decide», gritó la voz de la marioneta, rompiendo el silencio como un trueno. Las sombras comenzaron a cerrarse, y un frío gélido le abrazó el cuerpo, haciéndola temblar. Camila se sostuvo de un espejo, su respiración se tornó errática. «¿Por qué me has traído aquí? Ya no tengo nada más que ofrecerte». En ese instante, las risas se apagaron, y un silencio abrumador llenó la habitación. Las sombras parecían retroceder, pero en un movimiento casi instantáneo, llenaron nuevamente el espacio con un murmullo sibilante. «Eso no es cierto, madre». El tono de la marioneta se tornó más grave, más amenazante. «Siempre hay algo que ofrecer». Las imágenes comenzaron a fragmentarse, una tras otra, mostrándole su peor temor, perder a Samuel. La encrucijada estuvo frente a ella, y la decisión, aunque aterradora, se empezó a aclarar. El amor de una madre tiembla en el abismo del sacrificio, pero, ¿a qué precio? «No puedo perderte», gritó Camila, su corazón acelerado haciendo eco de su angustia. Con un movimiento rápido, cerró los ojos y se lanzó hacia el espejo más cercano, rompiendo la superficie traslúcida con un grito que desgarraba la existencia misma. Finalmente, su mente se inundó con imágenes de lo que era antes. La risa de su hijo, los abrazos cálidos, la promesa de un futuro brillante. Pero con cada visionado, la oscuridad del pasado parecía arrastrarla. Nur aún en el caos, una figura se acercó a ella desde la oscuridad. Era Samuel, pero no el niño alegre que recordaba. Su sonrisa había desaparecido, y en su lugar había una mirada perdida, llena de desesperanza. «Mamá. Ayúdame», clamó, extendiendo sus brazos hacia ella mientras las sombras se lanzaban hacia él. Camila sintió que el tiempo se detenía, y su decisión debía estabilizarse en ese instante. «Samuel. Voy a salvarte», gritó, sabiendo que su grito podría resonar en un abismo sin fin, pero las sombras azotaron en su piel, y en un susurro helado, una nueva revelación se presentó. «No puedes salvarlo de mí». La marioneta emergió otra vez, con una mirada colmada de triunfo. La habitación temblaba con la risa de los ecos y el caos de un horror que nunca había hecho más que comenzar.
¿Qué sacrificios estaba dispuesta a hacer Camila por amor? Podría enfrentarse a sí misma sin perder al único ser que le quedaba, lo más oscuro aún estaba por venir, y la marioneta se preparaba para un último acto. Camila se sintió como un marioneta colgando de hilos invisibles, en ese espectáculo aterrador que le ofrecía la oscuridad. Las sombras danzantes a su alrededor susurraban promesas de miedo y dolor, mientras la risa de la marioneta llenaba el espacio como un veneno que se adhirió a sus pensamientos. La habitación de espejos giró, transformando su miedo en un abismo. Tienes que luchar, Camila, se dijo a sí misma, sintiendo la presión de la desesperación, pero también el fervor del amor que todavía sentía por Samuel. No dejaré que te lleve. Con cada latido de su corazón, el suelo vibraba. En medio de las risas, escuchó de nuevo a su hijo. Mamá, ven a jugar. Las palabras resonaban en sus entrañas, y supo que era una trampa. Con un movimiento decidido, se acercó al espejo central y, mirando su propio reflejo, dijo, no voy a dejar que me dominen mis miedos. He perdido demasiado. La marioneta sonrió de manera macabra, su rostro distorsionado bajo el brillo de una luz agonizante. Siempre hay un precio, querida Camila. ¿Estás lista para pagar por tus decisiones? Un sudor frío resbaló por su frente. En ese instante, los ecos de su vida, de sus errores, comenzaron a girar a su alrededor, un espectáculo grotesco que parecía burlarse de ella. A través de la confusión, la imagen de Samuel apareció en el espejo, su rostro una mezcla de inocencia y desesperación. Mamá, ayúdame, gritó, y las lágrimas de Camila cayeron al suelo, una mezcla de dolor y amor que se convirtió en fuerza. No me dejaré llevar. Este juego no es solo mío. Su voz resonó con seguridad mientras rompía las cadenas de su pasado con cada palabra. Las risas se transformaron en gritos, un coro de agonía que resonaba por el laberinto. Con determinación, avanzó hacia la marioneta, que ahora aguardaba, su sonrisa burlona seguía intacta, pero había un rayo de duda en sus ojos. Puedo tomarlo. Puedo tomar lo que más amas en ese momento. Camila sintió el poder que había guardado desde el principio. No me llevarás. Ni a mí, ni a Samuel. Con su mano temblorosa, la alzó y, como un rayo iluminando la oscuridad, un brillo emergió de su interior. Te rechazo, gritó, y el aire a su alrededor se heló. La marioneta retrocedió, como si esa luz ardiente la quemara. No. Esto no se acaba aquí, exclamó, pero su voz se desvanecía mientras la desesperación comenzaba a retumbar en la habitación de espejos. Camila sintió que la presión llenaba su pecho, la desesperación de salvar a su hijo intensificándose. No puedo dejarte ir otra vez, Samuel, pensó, mientras se lanzaba hacia el espejo con una fuerza renovada. Segundos antes de romper la superficie, vio a su hijo en una última visión, atrapado entre la luz y la oscuridad. Siempre te amaré, gritó, y la imagen del niño desapareció mientras su mano atravesaba el espejo. La habitación se desvaneció en un destello brillante, como si hubiera cruzado un umbral hacia un nuevo mundo. De repente, se encontraba de vuelta en su hogar, los colores vibrantes y llenos de vida, el aire cálido y familiar. La luz del sol se filtraba a través de las ventanas. Pero había un silencio abrumador. Samuel, murmuró con el corazón en la boca mientras corría hacia el dormitorio. La cama estaba vacía, el cuarto en penumbras. Marcando un profundo eco en su pecho, se dirigió a la sala, y allí lo encontró. Sentado en el sofá, su pequeño hijo la miraba con ojos brillantes y una sonrisa. Mamá, volviste. La abrazó con fuerza, sintiendo la calidez de su cuerpo, el latido de su corazón. El juego había terminado. La sombra que había acechado su hogar se disolvió como un mal sueño. Siempre estaré aquí, le susurró Camila, sintiendo que toda la angustia se desvanecía en ese abrazo. La risa pura de Samuel llenó la habitación, desbordando su corazón de amor.
Ella había ganado, mientras las luces del día inundaban su hogar. Camila comprendió que los verdaderos horrores no viven en lo desconocido, sino en los miedos que alimentamos dentro de nosotros mismos. La esencia de su amor por Samuel era la fuerza más poderosa, capaz de desafiar a la oscuridad y enfrentar lo peor. Ahora, siempre habrá luz, mi amor, dijo Camila, sintiendo que la paz había finalmente regresado, listos para enfrentar un nuevo día juntos. Camila había ganado la batalla, pero siempre recordaría la fragilidad de la vida. Lo primordial es nunca dejar que la luz se extinga en sus corazones. Era hora de vivir plenamente, cada rayo de luz era un triunfo sobre su propia oscuridad. El juego había terminado, pero su vida, su historia, apenas comenzaba. La experiencia había sido aterradora, pero ahora tomaba su vida nuevamente. Cada pequeño momento junto a Samuel era un regalo. Comenzaron a dar pasos hacia el futuro, juntos, dejando atrás la sombra que una vez se cernió sobre ellos. Esto es solo el comienzo. Si has llegado hasta aquí, te invito a suscribirte inmediatamente a nuestro canal para que no te pierdas las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo y ayúdame a llegar a más personas. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre el final. ¿Qué creen que le pasará a Camila y Samuel en su nuevo comienzo? No esperes ni un segundo más para compartir este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Gracias por acompañarme en este viaje.